tenemos esta noche a Jaime Aristi Escudero, nuestro economista de la casa. Jaime, amaneció positivo el año, las tasas de interés, la economía, todo. ¿Cómo Bueno, fue? pero bueno, en primer lugar, feliz año. Feliz año para ti. Sí, que sea muy venturoso. Amén. Productivo, bendiciones. Salud. Amén. Mira, con relación a la economía, el año cierra bien, terminará alrededor de un 12% el crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso significa una clara recuperación económica y con relación al año 2019 incluso también hay una recuperación. Ahora bien, hay un aumento de la tasa de inflación por encima de lo que es el nivel meta. La meta es 4% más o menos 1. Aquí vamos a tener una inflación de alrededor de 8.5% en el año y eso es más del doble de lo normal. Lo normal es que hubiese sido alrededor de 4. Lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos, que va a terminar con una tasa de inflación por encima del 6%. Eso es 3 veces la meta. En el Reino Unido va a terminar por encima del 5%. Eso es 2 veces y media la meta. En la zona euro va a quedar 4.9%. Eso es 2 veces la meta. O sea que a nivel global la tasa de inflación se hizo presente. Y por eso la mayoría de los bancos centrales están tomando la decisión de incrementar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el principal instrumento que tiene el Banco Central, en el caso de la República Dominicana y otros bancos centrales igual, para enfrentar la inflación. Y en el caso de la República Dominicana va por 2 vías. Uno, tomando en consideración que hay un componente importado de la inflación, porque aquí, cuando tú tomas, por ejemplo, el aceite, el pollo, los huevos, el pan, te das cuenta de que hay importación de aceite, hay importación de maíz, hay importación de trigo, hay importación de combustible. Todo eso influye sobre la inflación doméstica. De tal manera que si tú quieres enfrentarlo, tú tienes que subir la tasa de interés, con eso tú le quitas presión a el tipo de cambio. En vez de depreciarse, por ejemplo, 5%, se deprecia 4%, y ahí tú le quitas entonces presión a la inflación importada, por una parte. Pero también tú tienes que, cuando aumentas la tasa de interés, le quitas presión a la demanda, porque disminuye el exceso de inversión, el exceso de consumo, y de esa forma, en vez de tú estar creciendo 12% y presionando los precios con ese crecimiento excesivo, pues comienzas a converger a un crecimiento potencial que es de alrededor del 5 al 5.5%, que es lo que muy probablemente suceda para este año 2022. Es decir, que lo que está haciendo el Banco Central es normalizando la política monetaria, volviéndola otra vez a lo que es lo normal en términos de estímulo monetario y en términos de tasa de interés. Cuando la gente escuchó este fin de semana que va por lo menos un 1%, se van a elevar las tasas de interés, eso causó preocupación. Y algunas otras personas que opinan sobre economía empezaron a decir, llame a su banco, llame a su gerente de cuenta, porque su banco, su financiamiento va a subir. Si usted no tiene un acuerdo por escrito con su banco de que su hipoteca o su préstamo, el que sea, tiene una tasa preferencial fija por un tiempo X por contrato, su préstamo podría incrementarse. Sí. Eso fue lo que la gente entendió. Sí, pero no hay que llamar al banco, el banco lo va a llamar a uno. Si tú fueras, porque oye bien, cuando aumenta la tasa de interés de referencia, que es la de política monetaria, aumenta tanto la tasa activa como la tasa pasiva. Sí. Hay un estudio que se hizo en el año 2014 que ve la relación. Por cada 100 puntos básicos que se incrementa la tasa de referencia, se incrementa en algo más de 200 puntos básicos, pero gradualmente, en alrededor de un año, se va incrementando la activa y la pasiva. En este caso, tú mencionabas la activa, es decir, la que tú le pagas al banco. Tú no vas a llamar al banco para preguntarle, ¿tú me vas a subir la tasa de interés? No, tú dejas que él llame. Ahora, ¿y la otra? pasiva, ahí sí, tú llamas y le dices, mira, subió la tasa de interés, vamos a ver. ¿Cuánto tú me vas a pagar de diferencia? Exactamente, tú me tienes que subir por lo menos 150 puntos básicos, es decir, 1.5%. Y ahí ya, entonces, tú comienzas a negociar de nuevo con el banco. Eso es lo que yo recomendaría, no que tú llames al banco si es un préstamo lo que tú tienes, porque se van a recordar de ti. Lo mejor es que no se acuerden de ti porque hay muchos clientes. Entonces, eso es lo mejor. Pero el sistema lo actualiza automático. No necesariamente es automático, porque fíjate lo siguiente. En primer lugar, hay una cantidad enorme de préstamos que tiene tasa de interés. Por ejemplo, muchos vehículos que se adquirieron en estas ferias de los bancos se adquirieron a con una tasa fija años, por 2 años. 3 años, 5 años, fija.
incluso nosotros recomendamos en varias ocasiones que si iba a tomar préstamos, lo tomara y fijara la tasa, porque como se estaba viendo esta tasa de interés, no se iban a ver por mucho tiempo, porque era algo atípico lo que estaba sucediendo. Había una recesión económica, había que estimular la economía, y para que veas, gracias a esa política monetaria que ejecutó el gobernador Héctor Valdés, es que se ha logrado tener este crecimiento del 12%. Si tú descompones ese crecimiento en política monetaria, política fiscal y variables externas, exportaciones, entrada de remesas familiares, te vas a dar cuenta de que prácticamente la totalidad del crecimiento económico se explica por la política monetaria, porque la política fiscal fue negativa por la reducción del déficit público. Al tú disminuir el déficit público, disminuye la demanda agregada, porque disminuye la inversión pública, disminuye el gasto corriente, y esto hace que entonces tienda a reducir el ritmo de crecimiento por el lado fiscal, pero esto se compensó con la entrada de las remesas familiares, y por lo tanto el crecimiento económico lo explicó la política monetaria. Jaime, ¿cuál puede ser el futuro de la economía del país con quinta, y se habla de que habrá sexta y séptima ola de COVID-19 con más variantes, con un presupuesto actual que no va a tener el mismo impulso que tuvo el del año pasado, Sí. que hay realidades que no se vivieron el año pasado, pero que se empezarán a vivir ahora en el 2022? Mira, ayer se registró un aumento de 2.856 casos, es el mayor incremento por día desde marzo del año 2020, que se registró el primer caso. O sea, para que tú veas la magnitud, el ritmo. Y eso se señaló, que la Omicron eso es lo que iba a producir, un aumento significativo. Hay que cuidarse, hay que vacunarse. Yo creo que la población, todavía hay una parte importante de población que necesita vacunarse, y vacunarse con su tercera dosis. Usted va por la cuarta. Yo sí, ya llevo la cuarta. Usted es un patriota. Sí, no, hay que protegerse, hay que protegerse. O sea, y obviamente ponerse siempre su mascarilla. Yo creo que... ¿Esto va a impulsar de alguna manera hacia la izquierda o hacia la derecha la situación económica del país? Mira, yo creo que esta es menos letal, esta Omicron, es muy contagiosa, es menos letal. Yo creo que no será necesario, si la población se vacuna y se pone su mascarilla, no será necesario hacer ningún tipo de cierre como sucedió el año pasado. Y en ese sentido uno pudiera esperar que la economía siga reactivándose, siga creciendo, y sobre el 12% de crecimiento del año pasado, lo que vamos a tener este año es un crecimiento que puede estar alrededor del 5.5%, por encima del 12%. Es decir, que vamos a seguir creciendo, va a seguir expandiéndose la economía dominicana. Las finanzas del gobierno, el presupuesto actual, Jaime, para el 2022, los ingresos del gobierno para el 2022, ¿cómo se ven? Mira, el gobierno presupuestó un déficit de 3% de Producto Interno Bruto, y yo creo que hay algunos elementos de gasto que están subestimados. Yo creo que si el presidente Abinader quiere ejecutar la inversión pública que él ha prometido, va a necesitar más recursos. Pero como se señaló que no venía una reforma tributaria, me imagino que van a apostar, como este año que pasó, al crecimiento de la economía para generar más ingresos, y dos, a enfrentar la evasión impositiva, que está por encima del 50% en algunas figuras, como es el caso del ITEVIS o el impuesto sobre la renta de personas físicas y jurídicas. ¿Es tan difícil perseguir la evasión, Jaime? Mira, parecería que no se quieren enfrentar ninguno de los gobiernos anteriores con el monstruo de la evasión, que es más o menos un 4% del PIB, tú habías dicho ya. Sí, exactamente, tienes buena memoria. Sí, mira, y eso es 200.000 millones de pesos que tú pudieras conseguir. ¿Por qué no se enfrentan con eso de una manera más fuerte? Y antes de quizás evaluar otras posibilidades. Mira, nosotros hemos tenido buenos directores de impuestos internos y de aduanas. Ellos han hecho su intento, pero no han podido realmente reducirla significativamente. Vamos a ver si este equipo que tiene ahora el presidente Abinader tiene éxito, pero yo creo que hay que poner mucho empeño. La ventaja es que ahora tienen muchísimo más acceso a información, y utilizando técnicas de lenguaje y de programación, pudiera perfectamente pues utilizar esas nuevas técnicas para detectar los bolsones de evasión más fácilmente. O sea que yo creo que se pudiera trabajar mejor en la lucha contra la evasión impositiva. Hay más interrelación de información. Pudiera ser una meta interesante para el gobierno en el 2022. Sí, claro, y yo creo que va a apostar a eso. ¿Tú crees que se habla de
reforma fiscal este año? No, para ¿O tú crees nada. que se patee para el 2023? Sí, sí, eso se patea para el 2024. Yo creo que lo que pudiera 2024, ser... Sí, 23. sí, lo que pudiera ser ¿Va a es lo convenir siguiente. en esa etapa? Mira, yo lo que creo que conviene es lo siguiente. Que ahora se discuta, se apruebe la reforma tributaria y que se comience a ejecutar a partir del 16 de agosto del año 24. 24. Sí, para que el que gane sea el que coja Ese rebote. ese hit. Iba a decir el muerto, pero que coja el hit. Jaime, los principales desafíos económicos del país para este año, ¿cuáles son? Mantener la estabilidad macroeconómica, recuperar otra vez, dada la inflación externa, recuperar otra vez el nivel de tasa de inflación que es meta, que es 4% más menos 1, es decir, de 3 al 5%, eso es lo normal. Yo apostaría que si no hay un empuje fuerte por el lado de costos a nivel internacional, nosotros vamos a tener a final de año, inicio del año 2023, una tasa de inflación que ya va a converger al 4%. ¿Va a bajar? Sí, claro. O sea, del 8.5 que va a terminar este año, 2021, cuando lo publiquen dentro de unas semanas, va a tender a converger al 4%. O sea que la gente va a estar más cómoda al final de año con la Mira, economía. Yo creo que sí, yo creo que se pudiera pensar que la tasa de inflación va a bajar. Fíjate una cosa, va a bajar la tasa de inflación no significa que va a bajar los precios, sino que van a subir menos que el año pasado. Son dos cosas diferentes. O sea que los precios no bajan, tal vez. Lo que subieron no creo que bajen. No. Algunos sí bajan los precios de los combustibles o algunos precios que están vinculados directamente con costos, por ejemplo el precio del maíz o el precio del trigo, entonces pudiera quitarse de cierta presión, pero yo no creo que bajen mucho. Lo que sí yo apostaría es que no suban tanto como subieron en el año 2021. Ese sería un mensaje ya positivo. Y tratar de mejorar la productividad para que mejoren los ingresos, trabajar más, generar más ingresos, porque de esa forma tú recuperas parte de la pérdida de poder adquisitivo que se registró el año 2021. ¿Tiene el gobierno la manera de hacer mayor inversión pública sin endeudamiento para este año? No. Tiene un déficit ya de 3%, eso incluye 120 mil millones de pesos de inversión pública. Vamos a ver si la logra ejecutar. Este año fue bastante lento. Al final de periodo incrementó violentamente el gasto de capital. Uno se pregunta en qué. Hay supuestamente unas transferencias a entidades descentralizadas, pero no hay información suficiente. Ya veremos en las próximas semanas, ya veremos en qué fue que supuestamente se utilizaron esos recursos. Yo espero que se hayan gastado y no que se haya registrado como gasto por adelantado el año pasado para ejecutarlo este año, porque eso es mala contabilidad pública. Pero ya eso es responsabilidad del ministro de Hacienda. Bueno, a ver al 2022 que nos sorprende entonces. Sí, vamos a ver. Pero no Hay que como ser el- optimistas. No como el 21 ni como el 20. Sí, yo espero que ya vayamos saliendo del COVID-19. Yo creo que la Omicron va a ser, o tú te vacunas o te vacuna el Omicron. Sí, es así. La inmunidad de rebaño. Exactamente, colectiva o comunitaria, como dice el doctor José Joaquín Puello. Sí, que tú sabes que es la eminencia. O usted se vacuna en el centro de vacunación o lo vacuna el Omicron. O lo vacuna el Omicron. Usted elige. Gracias, Jaime. Un placer. Siempre es un placer estar contigo.